Bueno, pues si quieren vamos empezando mientras Fernanda aparece, creo que solo iba a estar por audio, pero bueno, podemos iniciar si quieres. Bueno, eso para mí da igual, está bien, ¿no? Vale, pues te comento un poco. Nosotros estamos acompañando ahorita a la Facultad de Ciencias para mejorar la capacidad de comunicación de la revista Hipótesis y hemos estado hablando con varios profesores y con personas del comité editorial y otros pues para preguntarles cosas concretas un poco sobre sus funciones y sobre la manera como llevan sus asignaturas o cómo transmiten el conocimiento. Entonces, pues nos recomendaron que habláramos contigo también y, y bueno, pues también tengo un poco de curiosidad también por el tipo de asignatura que tienes, que siendo química general, pues también es importante como esa entrada de los estudiantes al área. Entonces, si me puedes explicar un poco de qué va el tipo de asignatura que llevas tú. Ujú. Bueno, pues ¿usted quiere solamente hablar sobre la química general, o también de otras cosas? Solamente la química general, ¿sí? Pues en realidad, o sea, que si hay temas que son relevantes de la investigación que tú haces, pues también, o sea, esto tiene que ver más que nada con mejorar la forma como estamos haciendo divulgación científica. Mm, Pero claro, pensábamos un poco a partir de la asignatura porque es donde está el contacto con los estudiantes y es mm, donde pues tú ves un poco cómo reaccionan ellos mm. a estas ideas. Ok, bueno, entonces primero, pues claro, yo tengo el curso de la química general, el KIM 1103. Ujú. Aparte de esto, dicto la química inorgánica 1. Sí. Y la química inorgánica 3, la parte de la química en fase sólida. Y también hago un tercio del curso de la química inorgánica avanzada, que es en principio para los estudiantes de posgrado. Aparte de esto, tengo una electiva que se llama Nanociencias para químicos. Nanociencias. Para químicos. Ujú. Ok. Y, Vale. ok. Pues mira, estuve revisando también los contenidos del cuestionario que respondiste Ujú, y vi varias cosas que me llamaron la atención. Bueno, uno que lleva muchos años llevando estas materias, entonces sí. también pues, seguramente Mm. has visto como muchas generaciones de estudiantes y te quería preguntar cómo ha cambiado la forma como enseñas estas ideas a lo largo de estos años. Pues la cosa, el curso de la química inorgánica una en realidad no ha cambiado tanto, porque hay, digamos, es tan básico, digamos, química, por los estudiantes de química que no hay tantas variaciones, digamos, del tema, porque es realmente muy, muy fundamental. Si hablamos de la química general, ahí naturalmente había cambios, especialmente en estos semestres pasados. El curso era un poco más liviano para los estudiantes que antes era, ¿no? Porque era muy lleno el programa y eso se ha aliviado un poquitico para ellos en los últimos semestres. También les ha funcionado bien a tomar el laboratorio, digamos, con mayor parte para la nota final y para pasarlo. En realidad sí es más fácil para ellos en este momento. Y Vale, digamos, el contenido también, digamos, es normalmente también en cierta manera fijo, porque eso es un curso de servicio para las otras carreras. Y, um, y es normalmente un requerimiento de otras carreras y ellos definen junto con química el contenido. Como tenemos algo como 7, 8, 9 secciones de la teoría, en principio todos son iguales. Ahí realmente no hay tanto, digamos, tanta movilidad por parte de nosotros. O sea, no podemos cambiar muchas cosas. mm, y
digamos que los contenidos no cambian, pero la forma como se cuentan estos contenidos ha cambiado de alguna manera en el tiempo. Sí, claro, y eso ahora con la, digamos, con la virtualización, eso también me tuve que inventar más. Es decir, yo tengo más vídeos, yo busco vídeos en YouTube, hay una base de datos en la biblioteca que puedo utilizar. Busco normalmente libros que son útiles para el estudio. Por ejemplo, un problema todavía es la química inorgánica. En general ahí no hay libros. Yo no sé si parece que lo han olvidado a contratarlo con los editoriales. Y ahí tengo, digamos, ciertos problemas, digamos, Sí, para encontrar pequeño buenos problema. libros. Sí, Pero eso yo también, yo me toca escribir a la biblioteca para que lo cambien, ¿no? Pero en principio no debería, no creo que va a ser para este semestre, pero en el futuro será mejor. sí. Y las bases de datos que tienen la ACS, la American Chemical Society, eso ahí tienen algunos vídeos que me parecen bastante bien, que se puede involucrar bien en estos cosas, ¿no? Y lo hago naturalmente también. ¿Y tú ves que los estudiantes busquen por su propia cuenta algún suplemento a estos contenidos que tú les compartes? En realidad no lo he revisado si ellos realmente utilizan esos complementos, pero yo supongo, porque pues tengo por lo menos la idea que son mejor preparados, porque durante las clases hay tantas preguntas y después tampoco, y además parece que son mejor preparados. Además, también, digamos, por esa enseñanza de virtualización, hay una ventaja que hace poco me daba cuenta, aunque es obvio, porque las presentaciones son bien visibles para los estudiantes, es decir, realmente se puede punto por punto de la presentación discutir y ellos pueden conseguirlo. Y pueden entenderlo más fácil. Mientras cuando era no virtual, las clases a veces no eran bien adaptados para las presentaciones. Porque si pienso, por ejemplo, en los salones en el Mario Lacerna, si alguien está sentado atrás, realmente no ve mucho. Y además, como hay que oscurecer el salón, entonces ellos no veían todo lo que estaba adelante. Naturalmente lo manejaba, pues prender la luz, apagar la luz para así escribo algo en el tablero, pero en realidad no es lo mismo como ahora con la virtualización. Yo creo que sí es en cierta manera mucho mejor que antes en los salones, simplemente porque ellos pueden seguir en su pantalla del computador paso a paso. Y no también lo escribo, yo tengo el tablero que compila las ciencias, la decanatura, y con eso también eso me facilita bastante la enseñanza. Vale. Ujú, Mm, veo, por ejemplo, bueno, entiendo un poco que por la dinámica que tú planteas en la asignatura, de esto de que los contenidos sean mayormente fijos y que, digamos, que esté tan estructurada. mm, de todos modos, hay unos momentos donde van al laboratorio de microscopía y otros puntos de la clase ujú, donde ellos tienen como momentos que, digamos, no son de cátedra, ¿no? mm. Am, ¿Cómo haces para que ellos se involucren en los temas que tú les estás compartiendo a partir de estos momentos? Eso, digamos, es en el curso de la nanos. Ahí hablamos naturalmente de la teoría detrás de esos métodos. Pero eso es, digamos, seco en cierta manera. Naturalmente muestro micrografías de varios objetos nanoscópicas, los discuto. Pero en realidad yo no tengo, digamos, la impresión que es que lo entienden fácilmente, ¿no? Porque es a veces un poco complicado, porque la teoría detrás de eso no es fácil de entender, pero cuando se van realmente al centro de microscopía, ellos ven realmente cómo es el producto, cómo se lo hace en la praxis. Yo creo que esa relación de relacionarse con la praxis, eso les ayuda bastante. ¿Cuáles son entonces los puntos más complicados para los estudiantes durante este proceso en concreto que me estás describiendo? ¿Qué es más complicado para ellos? Sí, o los puntos que tú veas que son más críticos en su proceso.
Ok. Pues en principio hay una cierta matemática detrás de todos esos procesos, y la interpretación de las micrografías, de las fotos que se obtienen. Aunque no son fotos, sino hay que aprender a interpretarlos. Y ahí yo tengo la impresión que hay ciertas dificultades. Pero yo creo que con la ida al centro de microscopía eso les ayuda bastante. Y Sí, digamos, digamos, la cosa es si tenemos una fotografía, ¿no? Eso viene normalmente de la radiación solar, es decir, tenemos luz blanca y normalmente si el objeto es coloreado, entonces una cierta parte de ese espectro de la luz visible está absorbida y lo que vemos en principio es lo que se refleja en la superficie, es decir, que no son absorbidas. Y esos son los colores. Pero digamos en microscopía es diferente porque en microscopía electrónica ahí tenemos electrones que están reflectadas o han interactuado con la materia y son después reflectadas, ¿no? Es decir, ahí tenemos solamente una longitud de onda, no es un espectro completo, sino una longitud de onda y hay ujú, que aprender a interpretar las micrografías, así se llaman, no son fotografías, son micrografías. ujú. Y eso a veces es difícil, yo lo veo a ver. Pero digamos, pero eso es un poco superado por la ida al centro de microscopía porque ellos realmente ven el producto, digamos, de los objetos que se obtienen, las micrografías, y la gente del centro de microscopía, como son muy especializados, saben bastante bien a explicarlo. Además, yo por experiencia, yo sé, yo estuve varias veces allá, había muchas preguntas de los estudiantes y por esta visita se han aclarado, creo, muchas cosas. Porque, y dentro de esa, o sea, que dentro de este elemento de las micrografías, ¿qué es lo que hace que sea tan complicado el poder entenderlas? ¿Qué es lo que Es, dificulta esto? O se sea, puede, esto cómo se ve, mejor dicho. no, exactamente, no es siempre tan simple. Eso parece, digamos, en las micrografías hay, digamos, parece como si fuera una sombra, ¿cierto? Pero eso no es sombra, porque no hay sombra si hay una reflexión de electrones, sino eso simplemente cuando es más oscuro, los electrones son mejor absorbidas que en las Ujú, partes que son claras. Y aunque se ve eventualmente un borde, yo no sé, de un cristal, de una estructura, eso ujú, puede ser, ok, la cosa es una imagen bidimensional de ujú. una estructura tridimensional y para interpretar esto no es fácil. A veces hay, digamos, otros estudiantes de otros profesores que utilizan el microscopio y intentan y tienen solamente una micrografía de todo el objeto. Ya, Vale, acá pero estoy mirando unas. por experiencia es que normalmente, digamos, para hacer una interpretación de la estructura hay que tener varias fotos y también Ujú, de varios puntos de vista, porque eso es, digamos, posteriormente más fácil de interpretar. A veces ujú, olvidan, digamos, la escala, que es inmensamente importante para pues, tener realmente una idea de qué tan grandes son realmente las estructuras. ujú. Y ahí había varias malinterpretaciones. Además, microscopía es una técnica acompañante, es decir, no da toda la información que se necesita, sino hay que ubicarlos, utilizarlos con otros métodos de la caracterización de esta materia que se investigan y tomar todo al mismo tiempo en cuenta, ¿no? Y eso, naturalmente es, claro, los químicos también tienen que aprender eso, digamos, si hablamos de métodos de análisis estructural en la orgánica, utilizando diferentes tipos de espectroscopía. Y ahí también una sola no es suficiente normalmente, sino toca tener varios. Y es igualmente con los métodos de la microscopía, hay que tomarlo en cuenta al mismo tiempo con los demás que hay. Y ahí Ujú. falta. Pues yo siempre lo intento a integrarlo al curso y hacer lo mejor posible, pero no siempre es fácil. Eso Ok. no. Ujú.
Pues es que sería muy interesante, esto que me estás diciendo me gusta porque es como un caso muy específico de una labor que tienen que hacer los estudiantes donde Ujú, tienen dificultad y un poco a lo que nosotros queremos o el ejercicio que queremos hacer es buscar maneras alternativas a ver si los estudiantes entienden más rápido o entienden mejor este tipo de contenidos que son complicados, sobre ujú, todo para el momento en que tú publicas un texto o un video o un contenido X en la ujú. revista o que sale de la facultad. Entonces, por ejemplo, de esto, a mí me gustaría, yo no sé si podríamos o podrías tú dedicarle un momento en algún momento de la semana para que pudiéramos detallar un poco las preguntas que les podemos hacer a los estudiantes de este ejercicio en concreto para ver Ujú, qué puntos podemos encontrar donde se pueda mejorar eso y ujú. que nosotros pues ya buscamos pues cuál es el recurso que funciona mejor. O sea, por eso en la encuesta también preguntábamos qué les funciona a ellos más, si los vídeos, las imágenes, Ujú. textos o textos con lo que sea. Entonces, para el caso que tú me estás mencionando, dices que hay varias formas de interpretar una misma información. Ujú. Entonces, mi pregunta ahí sería, ellos en el momento que tienen que hacer esa interpretación, ¿tienen a la mano esas herramientas todas a la vez? O sea, o tú esto se los vas entregando poco a poco durante la asignatura, o cómo haces para que ellos lo tengan presente en el momento del análisis. Pues la cosa es, yo lo hago en la teoría en la manera que los técnicas de la microscopía están en un, si hablamos tras una tras otra de cada técnica y posteriormente lo organizo la visita al Ujú, centro de microscopía para que tengan la teoría, etcétera, y lo vean después en la praxis. ujú. Y ellos en el momento en que están en el laboratorio, ¿qué tienen frente a ellos, ahí en sus manos? ¿Tienen el computador? La ¿Tienen una cosa es tablet? más, la cosa es como, en principio también para esa visita toca pagar, entonces como una visita, ellos muestran en principio el equipo, qué componentes tiene, cómo funciona, muestran muchas micrografías de lo que ya hicieron antes, qué posibilidades tienen los equipos, etcétera, etcétera. Y en principio es una visita de 1 hora. Es decir, el grupo afortunadamente es relativamente pequeño, normalmente son pues el grupo más grande que tenía eran 20 estudiantes o 21 y son Ujú, normalmente entre 10 y 20 más o menos. Y ujú. ahí se pasan en principio de un microscopio al otro. Es decir, bien primero el otro, digamos, se divide depende de qué tan grandes son, en algo como grupos de 2, 3, 4 por ahí, y se van de un microscopio al otro. Y es por ahí 1 hora, hora y media. Y normalmente la gente del microscopio, del centro de microscopía son muy abiertos, hacen normalmente más tiempo de trabajo que normalmente deberían hacer. Son también Vale, vale. tienen emoción con su trabajo. Qué bien. Porque, digamos, los elementos que ellos analizan en los microscopios, ¿qué son exactamente? ¿Ellos escogen qué analizar o son muestras que No, ya están ahí? no hay tiempo para eso. Eso fuera bueno. La cosa es un curso completamente teórico. Y yo, pues yo he Ah, vale. pensado, pues claro, con la teoría, pues para aliviarlo un poquitico, para que sea un poco más abierto, una visita al centro de microscopía no sería mal. El problema es que toca pagar y no es barato. Eso paga normalmente el departamento y nunca no había problema de esto, pero debido al costo no se puede hacer. Es también si, digamos, tenemos muestras reales, eso toca pagar. Eso también hay que tener una tercera, una fuente de financiación para eso. Y como es un curso para los estudiantes, entonces ahí paga el departamento. Pero si se quiere hacer realmente muestras reales, pues Ujú. toca fondos de investigación a pagar. Ok. Y para este mismo ejercicio, ¿has hecho en algún momento una forma distinta de organizar al grupo para que ellos puedan acceder a ese mismo recorrido? Es decir, si, bueno, no sé. No, en principio, pues la cosa es como el curso es cada año, es anualmente, porque no hay tantos estudiantes para esos, porque como no tenemos exageradamente muchos estudiantes de química, por eso son tampoco tantos estudiantes interesados en esto. Y como he dicho, la primera vez cuando fue eran algo como 20 estudiantes,
y eso pues me sorprendió un poquitico porque a ver, era digamos, la electiva más grande en ese momento. Y todavía tengo algo como siempre, como dije, por lo menos son 10, entre 10 y 20. ¿No? Ujú. O sea, que Y, dirías que este es el elemento. la cosa, en principio no he cambiado eso tanto tampoco, porque pues sirve en principio, es decir, primero la teoría y después la visita al centro de microscopía. Ujú. Y realmente yo no tengo muchas posibilidades para moverlo, porque como he dicho, toca pagarlo y paga el departamento, y si ya, eso no es barato, solo pagamos, digamos, para esa visita para 1 hora, ya pagamos algo como 600, 700 mil, para ver, ok, toca cada equipo, toca pagar aparte, ¿no? Por el uso. Ah, eso, yo no sé, es 1 hora y yo no sé cómo cambiarlo. Porque normalmente esa parte de la financiación es más complicada. 1 hora yo nunca había problemas, pero más tiempo, no sé. Ujú. Y además, pues muchos de ellos, o algunos por lo menos, pues, van a trabajar con microscopía, por lo menos sacar unas micrografías de sus muestras que hicieron eventualmente ¿cómo se llama? En el trabajo de grado o eventualmente en la tesis de doctorado o de maestría, ¿no? Pero en realidad no son tantos que lo necesitan, ¿no? Ujú. ¿Y podrías decir que este es de alguna manera de los ejercicios que tú propones el que es más interesante para los estudiantes o existe otro que tú identifiques que es Pues valioso para ellos? naturalmente sería más interesante para los estudiantes si tendrían, digamos, algún experimento, digamos, si hacen algunos propios experimentos y llevan esas muestras para el microscopio, para los microscopios. Pero además, eso también depende un poquitico, como son diferentes tipos de microscopios, digamos, de transmisión o de transmisión electrónica o electrónica de varilo. Entonces, digamos, son técnicas diferentes y las muestras también son diferentes. Es decir, Ujú. son en total como, conociendo 4 diferentes tipos de microscopios allá. Y para estimularlo sería bueno pues tener muestras propias para cada una de las técnicas, ¿no? Pero la preparación de las muestras es necesario, es decir, si hacemos microscopía de barrido, electrónico de barrido, ahí se necesita cubrir las muestras con oro o con carbón, entonces eso también toca pagar y yo no sé, no siempre funciona la preparación de las muestras. No sé, yo creo que no se puede exagerar. Además es un curso puro teórico, no hay laboratorio asignado a eso. Ujú. Naturalmente sería bueno, pero también digamos, nanociencia, pues es todo chévere, pero hay que tener recursos para realizar esas investigaciones y esos no siempre hay. Eso, Ujú. digamos, también, digamos, hay también la posibilidad, digamos, una formación de monocapas de tioles en oro, por ejemplo, para realizar una reacción encima de la superficie, una química en la superficie. Y la cosa es para obtener esas monocapas se necesita evaporar oro y cromo, por ejemplo, para cubrir placas de vidrio. Es decir, primero toca lavar las placas de vidrio para que sean escrupulosamente limpios. Hay que tener peróxido de hidrógeno, ácido clorhídrico y cocinarlos. Bueno, que toca llevarlos a un equipo que lo evapora, el oro y el cromo para hacer esas capas de metálicas. Los hay, ¿cierto? En ingeniería, en la sala limpia, digamos, en la ingeniería. Ahí hay un equipo de esto, pero digamos, para obtener como 20 placas de esto cuesta 600.000. Es decir, ¿quién paga eso? Después hay que cubrirlos con los monocapas de los tioles, ¿no? Es decir, toca preparar el tiol adecuado porque no todo se puede comprar. Después se modifica en la omega posición, es decir, cuando hay el tiol pegado al oro, el extremo de la molécula, hay otra funcionalidad que eventualmente hay que modificarlo. Entonces hay que hacer química para obtener esa conexión ahí.
Después, no sé si hace algún crecimiento en la superficie y Ujú. posteriormente se va al microscopio. Entonces son, digamos, una serie de pasos que todos no son baratos, ¿cierto? Ujú. Y solamente para ver eventualmente una muestra que no ha funcionado. Ya, Entonces, claro. yo no sé, ahí no vale la pena, digamos. Ujú. Ujú. Y para explicarles estos procesos, ¿esto cómo lo haces? ¿Esto tú lo explicas a ellos directamente en la clase o hay unos Sí, videos hechos o pues cómo tengo funciona esto? gráficas para esto, para mostrarles, tengo Ujú. texto, en las presentaciones normalmente lo tengo un resumen, digamos, de lo que hay que hacer Ujú. y cómo son químicos deberían poder entender eso. Es, digamos, también un curso muy, muy general, no es tan específico. Ujú. Y digamos, los resultados de lo que se hace en estos laboratorios de microscopía, esas imágenes que se producen, ¿alguna vez se han exhibido de alguna manera en la universidad? Pues hay, según yo sé, en la hipótesis hay eventualmente unas fotografías o micrografías, pero la cosa es que de este curso no está saliendo nada de esto, Ujú. digamos. Porque, como he dicho, esto es, digamos, un proceso para obtener alguna muestra. Además es una hora del microscopio y son cuatro diferentes microscopios y no todos se utilizan, ¿no? Ujú. Es, por ejemplo, también la del microscopio de la fluorescencia. Eso realmente da muy buenas fotos, son chéveres para verlos. También los estudiantes Ok. son, son fascinados en principio de las fotos, pero son muestras biológicas, ¿no? Y química, Ujú. eso no, Sí. eso no, no sirve en principio, aunque pues claro, yo lo pago para que ellos lo vean, para que como son algunos que también tienen doble programa o son relacionados con la biología en su trabajo de grado o postgrado. Y naturalmente es necesario, digamos, hacer esto, aunque la gran teoría no lo hago de esa microscopía porque no es en ese sentido nanociencias. Ujú. ¿Y tú qué es lo que encuentras en los estudiantes que de lo que tú dictas en tus asignaturas, lo que ellos ven más interesante por lo que, digamos, se emocionan más cuando están estudiando estos contenidos? Eh, sí, naturalmente, digamos, la parte práctica. Pues digamos, el curso de la química inorgánica. Pues antes el laboratorio y la teoría eran al mismo tiempo. Pero en principio, pues por lógica es mejor primero hacer la teoría en un semestre y el laboratorio al otro semestre. Y Ujú. aunque pues la teoría, claro, un poco aburrido, porque pues son fórmulas, son descripciones, son métodos industriales, etcétera, es naturalmente en cierta forma aburrido. Por eso, digamos, estoy un poco contento que tenemos ahora en la biblioteca la base de datos con algunos vídeos de experimentos, así que los puedo incorporar a la clase. Pero normalmente, pues teoría un poco aburrido y pues laboratorio chévere. Por fin están en el laboratorio, el primer laboratorio, el segundo laboratorio que tienen, pueden hacer unas cosas muy liberadamente, pueden experimentar, pueden coger esto y probarlo, y ahí son realmente felices. Pues aunque Ujú. yo no lo he visto, pero al inicio cuando empecé con este curso, hace ya son casi 20 años atrás, dictaba también el laboratorio, yo sé, son normalmente laboratorios chévere, ahí prenden las lámparas. Claro, y de la parte teórica, am, aquí te preguntaría dos cosas. Uno, ¿cuál es la parte que ellos encuentran más complicada en el proceso teórico y cuál es la que encuentran más, ¿cómo decirlo? Donde se pueden involucrar más ellos o donde pueden trabajar, digamos, en grupo, que se pueden como tener una dinámica, digamos, menos de simplemente leer, pues. Mm, sí es. En realidad no lo sé, porque normalmente el física, digamos, dictar esto y completar el programa, si es posible, aunque casi nunca lo alcanzo porque el mayor problema es que son muchos temas que entran y digamos, es realmente muy, muy, muy grande, digamos, esa área que realmente lo intento, digamos, a agruparlo y formar, digamos, capítulos que cubran globalmente, digamos, un tema. Y
Y es decir, resumirlo un poquitico, pero en principio yo creo que la simple cantidad de materia que vas a estar escuchando, eso es abrumador para ellos. Y eso yo creo que es el mayor problema. Aunque lo intento, pues realmente temas relativamente livianos, aliviar, no profundizar tanto, etcétera, porque eso, pues en este tema, como es el primer curso de la inorgánica, en principio no es necesario, ¿no? Pero para que tengan, digamos, una visión global de la química inorgánica. Y eso es, no sé, algo difícil, ¿no? Y no les gusta a todos como lo hago, pero toca hacerlo así, porque siempre se lo han hecho así. Y naturalmente con el laboratorio, aunque en cierta forma lástima que es un semestre después, pero con eso sí se alegran bastante, pues yo de vez en cuando estuve en el laboratorio con profesores de cátedra hablando un poquito, viviándolo, y todavía hay mucha alegría, mucha diversión, digamos, en los laboratorios. Es- pues la química es así, hay teoría y praxis, y pues a mí también me gustaba siempre más la praxis que la teoría. Bueno, Claro. Y toca. digamos, también, espera, reviso un momento esto que nos enviaste en las respuestas. Am, Había otra pregunta que era, ¿qué relación con otros departamentos o con otras áreas del conocimiento Ujú, podían hacer más fácil o potenciar la transmisión de ideas? Y lo que vi un poco en general en lo que tú seleccionaste es que lo que encontrabas que podían funcionar eran temas que ya están relacionados con la química, tipo ciencias ujú, biológicas, las ingenierías, química, mecánica ambiental, pero ujú. otras dinámicas como literatura, diseño o arte no las encontrabas como una relación que fuera útil a ese conocimiento. ¿Por qué? Pues la cosa es, pues, qué temas digamos, siempre hay temas. Yo, como había también discusiones en el departamento, bueno, con quién se podría colaborar, qué se podría hacer, eventualmente otra carrera o maestría. Entonces, pues, por mí, yo le intentaba, digamos, yo lo buscaba unos departamentos de la universidad, pensaba, bueno, ¿qué podríamos hacer con ellos? ¿Qué tenemos en común? Y en realidad yo lo encontré muchas cosas. En principio yo creo que con cualquier departamento podemos hacer alguna cosa, pero los marcados son naturalmente preferencias que yo tengo. Eso yo así por lo menos lo entendí. Pero en general, yo creo que con cualquier departamento podríamos teóricamente hacer algo. Y digamos, en la parte de arte serían seguramente materiales, cómo se podrían mejorar materiales, qué materiales se utilizan, cómo se pegan, etcétera, etcétera. Arquitectura, por ejemplo, bueno, materiales de construcción. En Alemania, por ejemplo, yo soy alemán, hay carreras que son, que se llama química de construcción. Investigan en principio, bueno, cuáles son los mejores materiales para la construcción, cómo hay que mejorar, cuáles diferentes materiales, etcétera. Pues yo sé que la ingeniería también está trabajando en esto, pero estamos hablando de química de construcción, es decir, cuáles reacciones químicas realmente están produciéndose. Está bien, digamos, si hay la contaminación ambiental, si hay unos monumentos, digamos, de piedra, entonces son afectadas normalmente por el medio ambiente. Cuando, por ejemplo, en Bogotá seguramente hay algo como una lluvia ácida, es decir, que afecta por la formación de un ácido sulfuroso, por ejemplo, en el aire, que afecta en principio a esos monumentos, esas piedras, eso con el tiempo eso se destruyen. ¿Y cómo evitar esto? ¿No? ¿Cómo se puede mejorar el material para que no se afecte, digamos, por la lluvia ácida? Entonces, eso, digamos, hay realmente diversos temas que se podría tratar y con otras áreas, yo creo que con cualquier departamento. Derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo es la legislación, digamos, química, ambiental, digamos, en Colombia? Hay, siempre hay cosas. Si yo lo veo, por ejemplo, estas leyes de solventes controlados, eso, no sé, eso es mal hecho, me parece. Y también
¿cómo se llama? De sustancias explosivas y todo eso. Yo no sé, es con los nitratos, yo no sé si ustedes están enterados en eso, pero nitratos son absolutamente importantes en la química, igualmente como en la inorgánica. Y no hay Ujú. posibilidad de comprarlo, porque están controlados y la universidad no lo solicita. El permiso de comprarlo. No, yo personalmente no lo entiendo, pero pues Ujú. es así, ¿cierto? Yo Y creo que realmente con cualquier, yo no sé, cualquier departamento, seguramente hay unos temas que son en común y les interesa a los dos y que teóricamente se podría trabajar, ¿no? ujú, ujú. Pero, pues no sé, lo que yo marqué, esas son, digamos, mis preferencias y lo yo creo que es lo más fácil a realizar. ¿Y tú ves que los estudiantes encuentran también esas relaciones con esas otras áreas de conocimiento? O sea, esto que me estás contando tú, cuando estás Mm. explicando temas de química general, ¿ellos relacionan eso que le estás explicando con esas otras dinámicas o con su realidad cotidiana, pues? No, en realidad yo lo intento también a conectar un poquitico, digamos, lo demás, hacia ejemplo de procesos químicos. La cosa es, química en general son normalmente los bases, pero yo utilizo normalmente ejemplos de la industria, reacciones que son muy importantes para explicar, digamos, ciertos aspectos. Así que, por ejemplo, la ingeniería tiene interés en eso, o digamos, hay estudiantes de ingeniería Ah, que seguramente les gusta eso, ¿no? Probablemente medicina, yo también lo intento, yo no sé si hay una posibilidad, digamos, en el ramo del tema, voy a incorporar y utilizar ejemplos de ellos. Es, digamos, no sé, medicina es la presión parcial, por ejemplo, de gases. Y eso, digamos, ahora con el COVID y con el oxígeno, ¿cierto? Entonces, a explicarlo cómo es con la relación entre la absorción del oxígeno a la sangre y el intercambio con el CO2. Pues es presiones parciales, ¿cierto? Y la solubilidad de los gases en la sangre. Entonces ahí lo tengo, por ejemplo, un ejemplo de eso. Ujú, ujú. Entonces yo lo intento a manejarlo un poquitico para que ellos se interesan por eso. Por eso yo tuve una estudiante, que creo que también lo escribí ahí, Sí. que posteriormente lo encontré y era una estudiante de ingeniería química, que en realidad era una persona muy, o es una persona, supongo, todavía una persona muy agradable. Y eso me daba cuenta también durante el curso, ¿no? Y porque lo tenía, pues hablamos muchas veces, ella hizo preguntas adicionales aparte de la clase. Y cuando yo lo he visto del póster y la presentación, entonces empecé a preguntar. Entonces lo discutimos por lo menos unos 20 minutos y la gente se daba cuenta y lo pusieron ahí alrededor de nosotros para oír la discusión, etcétera. Realmente muy, muy agradable la situación, ¿no? Pero hay que decir también que no todos los estudiantes son como ella, porque ella es realmente muy aficionada a la química, le gustaba, lo trabajaba, etcétera. No sé, es una persona bastante abierta y realmente era pues muy, muy agradable. Tocar esto. Y ¿Y también, tú crees que, segundo, Ujú. tú crees que estudiantes como ella, por ejemplo, ayudan a que otros estudiantes se interesen de la misma manera que ella se interesa por la química? Creo que sí, porque pues, yo sé por experiencia que la química no es realmente una área que tiene tantos aficionados, porque como es un curso de hay estudiantes que tienen que tomarlo, pero aunque no les gusta. Entonces, bueno, ahí Ujú, pasemos y ya, listo, no más. Y eso yo creo que también es, digamos, una posición que cada uno de los estudiantes debería definir para sí mismo. Y siempre hay estudiantes a un lado bien interesados, que aprenden bastante, les pero si les gusta a estudiar la química y hay otros, bueno, ahí yo hago lo necesario y si paso, paso. Si no, pues toca repetirlo. Algo como esto. sí. Y sí, eso es, aunque química realmente está cubriendo, digamos, muchas facetas en la vida cotidiana y la vida actual hoy en día, no tiene, digamos, el nivel de aceptancia como en
los países. Eso también siempre me sorprende cuántos estudiantes tienen la física, ¿no? Yo no sé, tienen algo como 5 o 6 veces que la química, y por experiencia mía en Alemania eso es contradictorio, ¿no? Porque había más químicos que físicos que empezaban. Yo me recuerdo cuando yo empecé a estudiar, estuvimos 400 estudiantes en el primer semestre, en una universidad, 400, ¿no? De estos, Ostras. por ejemplo, de esos solamente 100 pasaban, digamos, al siguiente semestre porque no había más puestos en el laboratorio, pero iniciaron 400 estudiantes, ¿no? Imagínense, 400. Y en física, pues también eran cantidades más grandes, pero no 5 veces más que en química. Y por eso yo no entiendo por qué en Colombia esa situación es así, que en química no, son poquitos estudiantes que tienen realmente interés en eso. Yo personalmente no lo entiendo. Porque, digamos, tú ¿cómo encontraste interés en la química inicialmente? No desde el principio. La química era fácil para mí, eso también en el colegio. Eso, yo avancé muy fácil con esa área y posteriormente no tenía ninguna duda que quería estudiar. Física no Ujú. era opción para mí porque la matemática mía no era tan buena. No, química, sí, eso. Claro, porque supongo que también después de que has estado como tan enfocado en esa área y en estos temas que te interesan, también cuando, pues supongo, igual que todos nos pasa, cuando salimos a la calle damos una vuelta, cada quien ve un poco con las gafas de lo que le interesa, ¿no? Digamos, yo hago Mm, fotografía, entonces veo un poco con los ojos mm. de fotógrafo los recorridos que hago por la calle. ¿A ti te pasa esto también con la química? Es decir, tú vas por ahí y vas intentando entender también o vas viendo con esas gafas el recorrido que tú haces. Creo que sí, sí. Yo diría que sí. Eso de todo es química. Y siempre hay un aspecto químico en cualquier lado. Sí, es que recuerdo, hay un libro que no me acuerdo el nombre de la autora, que es muy interesante porque es una chica que invita a personas de distintos saberes a dar la vuelta por una manzana, por la manzana de la casa del lugar donde Ujú, viven. Y les pregunta, en plan, ¿tú qué ves? ¿No? Y, por ejemplo, uno de ellos era alguien que era geocientífico. Y este le ujú, empezaba a contar, por ejemplo, de los materiales que estaban hechos los edificios, de cómo podía saber de qué lugar provenía el asfalto, que es distinto al de esta calle, al de esa calle, y de qué ujú. componentes lo componían, ¿no? Y de todo esto que te podías demorar 2 horas dando la vuelta a una manzana. Entonces era muy interesante porque tú sin saber del tema te enteras mucho un poco de la forma como esa persona piensa a partir de eso. Entonces Mm. pensaba como, bueno, esto te genera curiosidad también, aunque no seas de esa área o no sea lo que para ti es lo primario. Pues sí, sí, yo diría también, eso es, digamos, muy interesante hacer un paseo como esto. Eso, yo no sé, nunca tenía esa idea, pero sí, me parece amistable. Pues yo también, digamos, yo tengo mucha tendencia, digamos, a hacer también cosas adicionales a lo de trabajo, que en la ciencia en general me gusta. Es decir, yo tengo acceso de Alemania a algunas revistas en alemán. Eso es, ellos escriben de varios temas, son publicaciones, no, pues, más ciencia popular, digamos, pero las cosas como la ciencia en general es tan complicado hoy en día más que se podría tratar. Entonces, para tener, digamos, una visión general, para mí es realmente importante tener fuentes externas también de otras áreas que no son las mías, especializadas en orgánica. Por Y digamos, eso, sí, cuando de física, son, digamos, publicaciones populares de la ciencia, es decir, no son, o digamos, sí son científicos que lo escriben, pero digamos con una parte no tan científico como lo explican, ¿no? Es decir, no siempre son populares, digamos, es como, no sé, la revista podría ser acá, pues son en principio de varias áreas, de física, de biología, de, no sé, bioquímica también, aunque realmente no es mi área, pero
digamos, para tener una visión global, digamos, de otros temas, y cómo está interconectado una área con la otra. Pero es, digamos, es por mi propia parte, no es, digamos, que tengo que hacer. Me gusta. Siempre me gustó ya desde niño. Digamos, cuando tú estás hablando con, o mejor dicho, es que esto tiene mucho que ver con el lenguaje científico y que hay unas publicaciones, que la publicación científica tiene una forma de explicar las cosas que es muy distinta a una publicación de estas, Mm. que es más digamos, de público abierto, por ponerlo de alguna manera. Am, ¿Tú te enfrentas con ese problema cuando estás explicando a tus estudiantes cosas, sabiendo que ellos están en distintos semestres y en distintos niveles? O sea, que te toca cambiar el lenguaje de alguna manera para facilitar el Pues la cosa es entendimiento. mi lenguaje de todas maneras es más simple, como soy alemán y el español relativamente estoy tan perfecto, digamos, en el español, así que yo utilizo seguramente un lenguaje mucho más simple, digamos, de los demás Ujú, colombianos o españoles, porque pues yo he perdido un poquitico del poder del lenguaje de español que de alemán. ujú. Y eventualmente muy simple para algunos, no sé. ¿Pero tú No, crees que eso creo que facilita sí, o pues que eso dificulta? dificulta a veces, o sea, porque a veces, pues, digamos, eso también depende un poquitico cuando dicto la charla, las clases, si es por la Ujú, mañana o en la noche. Por la mañana estoy despierto o relativamente despierto, pero si es tanto más tarde, es tanto más cansado estoy, tanto menos expresiva soy también en español. Y ahí tanto más simple se vuelve y a veces, no sé, tenía también el caso que olvidé escribirlo con varias palabras y entonces, ay, como colombiano igual me puede entrar un poco aburrido, pero yo ya no lo puedo cambiar, que yo un perro viejo aprende nuevas cosas. Pues yo le intento naturalmente a mejorar, pero no es fácil, no es fácil. Vale, pues mira, esto es un buen punto a tener en cuenta porque de hecho, si usaras, por ejemplo, las imágenes como un vehículo para explicar estas cosas, te quedaría más fácil poderla transmitir. Entonces, digamos que la imagen de alguna manera es neutral. Sí, exactamente, pero no todo tiene imagen, ¿no? Eso también hay que decir, hay cosas, pues normalmente, eso también, digamos, es un problema que algunos estudiantes lo expresan, que yo escribo demasiado en las presentaciones, o a veces muy corto, pues en alemán eso es fácil, es hace un punto y zap, ¿no? Una palabra, o dos palabras eventualmente, entonces ahí toca, y eso también a veces yo lo intento en el español, pero no siempre sale bien, digamos. Y entonces a veces toca escribir más. Entonces, digamos, para mí, ¿ya? Digamos, yo hago normalmente las presentaciones en la manera que también sirve para mí de pasar un punto al otro, ¿no? Para que no me olvide nada, para que todo sale bien en la presentación, que reciben toda la información que necesitan, etcétera. Entonces, digamos, no es solamente para los estudiantes, es también de cierta forma para mí, ¿no? Para que yo puedo, para que no tengo problemas dictar la clase. Ujú. Pero eso es eventualmente muy mucho, digamos, bien, más y menos texto, solamente lo absolutamente necesario, Sí, un tema, ¿no? ok. A ver, es que creo que, bueno, no sé si te importa si alargamos unos minutitos para poder hacerte un poco las últimas preguntas. Es que veo que también se nos acaba la hora que teníamos contada para esto. Sí, eso no hay problema. Sí, vale. Am, Bene.
La otra pregunta que te quería hacer era sobre el tema de los estereotipos, sobre lo que es estudiar química. Que obviamente cuando miras desde fuera hay unos estereotipos y te imaginas lo que es ser estudiante de esta carrera. Y cuando ya estás ahí es muy distinto. ¿Cuáles serían esos estereotipos? Es por ahí, no entiendo. Mm, es como lo que pasa a los físicos, que los físicos lo relacionan solo con Einstein y la relatividad y saltan directamente a la astronomía y lo demás queda un poco por fuera de la imagen y se cree que todos los físicos son así, ¿no? Y hay muchos matices de lo que significa ser esa carrera. Para los químicos también habrá un estereotipo digamos, si yo quiero Ujú. estudiar química, tengo una idea de lo que es. Y cuando entro a estudiarla, esa imagen va a cambiar con el tiempo. No, no te oigo muy bien igual. Se salta un poco el audio. Mm. Sí. Em, Estereotipos. Pues la cosa es, no sé, realmente no sé qué decir. O si quieres te Pues reformulo puede un ser poco los dos. de otra manera, como que los estudiantes de los primeros semestres llegan esperando unas cosas de lo que va a ser lo que ellos van a estudiar. Y cuando avanza la carrera dicen, ah, no, esto no era tan así, más bien tiene una dirección distinta. Pues naturalmente lo que se observa digamos, en los estudiantes que realmente están avanzando, ¿no? Es decir, también no solamente digamos en química, sino también en forma personal, ¿no? Eso, a veces cuando entran a la carrera son como niños, muy emocionados, digamos, un crecido personalmente, cómo se expresan, cómo se mueven, cómo digamos, su propia imagen. Eso realmente, digamos, es algo como bastante interesante de ver eso. Y naturalmente sí, hay un cambio, digamos, de la vista de los estudiantes sobre la química, pero en la mayoría tengo la impresión que si les gusta la química, es decir, lo han elegido bien. La química, las esperanzas que tenían en la química sí se han cumplido. Yo no sé cuántos estudiantes realmente de la carrera de química se retiran, eso no sé, yo creo que es un porcentaje relativamente pequeño. Como no tenemos mucho, entonces los profesores son como papás adicionales a ellos, es a cada uno. Que es la ventaja en química, ¿no? Como en ingeniería, como no sé cuántos cientos de estudiantes cada semestre para los profesores. Sí, ellos están creciendo definitivamente. Y yo creo que también tienen una imagen propio de la química y buena imagen, creo. Pues por lo menos la impresión que es hablar para los estudiantes, pero ah, que lo que se vea, digamos, como los recibo, cómo se comportan los estudiantes, etcétera. Sí son más maduros, digamos, después. A veces aquí en Colombia los estudiantes vienen tan jóvenes, en Alemania es normal cuando entran a estudiar con, no sé, con 20 años por ahí, no es nada normal y aquí ya vienen con 16. También tenía estudiantes con 15 años, ¿no? Eso son realmente niños todavía, ¿no? Eso, digamos, es muy diferente al sistema alemán. También con el tiempo de escolaridad en Alemania son entre 12 y 13 años. Aquí son solamente 11 años, es decir, salen más temprano hacia la universidad. Pero Ok. sí, están creciendo. Yo creo que ujú. Pero así como cambiaron, no sé, realmente se vuelve más profesional. Vean cosas muy diferentes ya al final del estudio, creo. Ahí son mucho más maduras, tienen una visión de cada área de la química. No sé, no puedo decir más porque es simplemente lo que yo tengo.
Vale, vale, pues eso era un poco las cosas que quería preguntarte. Ujú, Am, Nosotros ahora vamos a empezar durante noviembre una encuesta para estudiantes. Estamos ahorita trabajando en eso. Y el ujú, otro año vamos a hacer una serie de experimentos en asignaturas con contenidos para ver cómo reaccionan los estudiantes si cambiamos ujú, ciertas características del contenido y ujú, agregamos un componente un poco de diseño. Y pues te lo cuento porque probablemente más adelante pues te volvemos a escribir y a proponerte alguno de estos experimentos si es el caso. ujú. Entonces, pues si te interesa y quieres añadirlo en algún punto de la clase, pues sería también muy Ujú. valioso para nosotros Bueno, poder sí, ver qué pasa. sí, sería interesante, sí. ¿Vale? Ujú. Pues eso es, Andreas. Muchísimas gracias. Ok, de nada, Santiago. Vale. Estamos en contacto. Que vaya muy bien. Bueno, perfecto. Ojalá que les sirvió la reunión, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Ok, bueno, chao entonces. Gracias. Que esté muy Chao. bien, feliz día. Muchas Lo Que esté gracias, muy mismo. buen bien. día a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Sí. Chao.